Buenos días, jóvenes. Si ustedes observan en el taller que estamos resolviendo, a partir del ejercicio 9 ya aparecen problemas de aplicación. Entonces son problemas que me representan situaciones bastante prácticas en las que yo debo utilizar las razones trigonométricas para encontrar los valores que me están pidiendo. No tengo que hallar ni todos los lados del triángulo ni todos los ángulos, sino simplemente concentrarme en lo que me están pidiendo en el problema que halle. Por ejemplo, vamos a mirar el ejercicio número 20. Entonces me están dando una gráfica y me piden que calcule la altura de la antena que está sobre el tejado de la casa. Entonces observamos aquí la casa, el tejado y aquí hay una antena. Hay un punto de referencia que está a 50 metros y desde este punto hasta el tejado se observa un ángulo de 15 grados, pero de este mismo punto hasta la parte superior de la antena se observa que hay una diferencia de 6 grados. Esta gráfica que tenemos aquí es lo mismo que yo estoy graficando aquí a la derecha, pero ¿qué vamos a hacer? Esta situación que tenemos aquí la vamos a convertir en dos triángulos diferentes. Yo lo voy a llamar el triángulo grande y el triángulo pequeño. Entonces el triángulo pequeño correspondería sencillamente aquí cuando yo obtengo simplemente el punto de referencia al tejado de la casa. Y el triángulo grande sí es donde estoy mirando la punta superior del antena. Entonces, para ello, ¿qué vamos a decir? Yo voy a plantear y voy a decir, vamos a mirar los valores que conocemos y entonces en esta distancia va a ser exactamente la misma para los dos triángulos, ¿cierto? Entonces aquí tengo 50 metros y 50 metros. Para el triángulo pequeño, entonces miremos el triángulo pequeño, ¿sí? Aquí conozco que hay un ángulo de 15 grados, pero aquí también entre el piso y la vertical pues están formando 90 grados. Entonces voy a identificar que aquí hay un ángulo recto y aquí hay un ángulo de 15 grados. Esos son los valores que yo conozco de ese triángulo que estoy llamando el triángulo pequeño. Vamos a mirar qué pasa con el triángulo grande. Entonces, ya dijimos que los 50 metros son iguales, ya los ubicamos, pero ¿qué pasa con el ángulo aquí? El ángulo aquí pues va a ser la suma de estos dos ángulos pequeñitos y esa suma me daría ¿cuánto? 21 grados. Entonces este ángulo equivale a 21 grados porque 15 más 6 es igual a 21 grados. Yo voy a llamar esta altura, la voy a llamar Y, que es la altura completa. La voy a llamar Y. Pero en el triángulo pequeño, pues esa altura le voy a cambiar de nombre porque no es la misma, pero la voy a llamar Y1. No Y a la 1, sino Y1. Entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Por dónde empiezo? En este caso puedo utilizar el triángulo grande o el triángulo pequeño indistintamente, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que hay que plantear? Conozco este ángulo y conozco cuánto vale el cateto adyacente a este ángulo y en este caso lo que me interesa saber es cuánto vale esta altura que sería el cateto opuesto. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona esos dos valores, uno que conozco con uno que desconozco, es la función, la razón trigonométrica tangente. Entonces vamos a escribir tangente de 50 grados, perdón, tangente de 15 grados, tangente de 15 grados es igual a cateto opuesto. Recordemos, el cateto opuesto a este ángulo es Y1. Entonces lo vamos a escribir ahí, es igual a Y1 sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que tiene la longitud de 50 metros, entonces lo vamos a dividir. Recordemos que en este caso lo que desconocemos es Y1, que sería como la altura de la casa. Entonces vamos a despejar Y1. ¿Qué pasa con este 50 metros? Este 50 metros está dividiendo, entonces va a pasar al otro lado a multiplicar. Y me queda que 50 metros, que me multiplica la tangente de 15 grados,
es igual a Y1. Hacemos esas operaciones en la calculadora y entonces al hacer esa multiplicación obtengo que Y1 es igual a 13,39 metros. Entonces 13,39 metros es igual a Y1. No Y a la 1, sino Y1 con subíndice. ¿Listos? Y aquí tenemos un valor. Todavía no es lo que me están preguntando, porque a mí no me están preguntando cuál es la altura de la casa, pero pues ya tenemos un acercamiento a la respuesta. Precisamente, recordemos que la pregunta es que cuál es la altura de la antena, pero si yo trabajo solamente este triángulo aquí de arriba, ese triángulo no va a ser un triángulo rectángulo, por eso es que fue necesario que yo armara aquí este triángulo grande, porque aquí sí tengo un triángulo rectángulo. Entonces, de la misma manera, vamos a hallar cuánto vale, vamos a determinar cuánto vale Y. Como me interesa saber y conozco este cateto, que es el cateto adyacente al ángulo de 21 grados, entonces pues nuevamente vuelvo a utilizar la función tangente. Entonces tangente en este caso de 21 grados es igual, recordemos la definición de la razón tangente, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto dijimos que se llama Y dividido en el cateto adyacente, que se llama que vale 50 metros. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues no es necesario que yo diga cuál es A, cuál es B, cuál es C. Lo importante es que relacione los valores correspondientes según el dibujo que he hecho. En este caso, observamos nuevamente, la incógnita es Y, ¿sí? Entonces voy a despejar la incógnita. Entonces, este 50 metros pasa a multiplicar al otro lado 50 metros por la tangente de 21 grados es igual a Y. Hacemos esa multiplicación y obtenemos que esto es igual a 19,19 metros, igual a Y. Si le ponemos un poquito de lógica, pues esperábamos que fuera así. ¿Por qué? Porque esta altura debe ser mayor que esta altura aquí, este valor es más pequeñito. Pero resulta que a mí lo que me están preguntando no es cuál es la altura total ni la altura de la casa, que fue la primera que hallamos aquí, ni la altura completa hasta la antena, sino me están preguntando este pedacito nomás. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este caso es restar estos dos valores. Si yo a este valor, que es el valor grande, le resto este valor que fue el primero que hallamos, pues lo que voy a obtener es precisamente la altura de la antena. Entonces, ¿cómo sería eso? Yo voy a decir que la altura de la antena sería Y2. Entonces, Y2 es igual a Y menos Y1. Y esto es igual a 19,19 metros menos 13,39 metros. Y hacemos esa operación y me da que Y2 equivale a 5,79. ¿En qué unidades? En metros. Y este es el valor que estamos buscando, que es única y exclusivamente el valor de la antena, pero no lo hubiéramos podido hallar directamente sin hacer estos pasos aquí con ayuda de los dos triángulos que dibujé inicialmente. Entonces este es un ejemplo y un ejercicio bien interesante.